Buenas tardes. Me destanteó la luz. ¿Cómo están, mi gente bonita? Estamos aquí el día de hoy, ya se nos hizo de noche, pero aquí seguimos al pie del cañón. Me están negreando mi equipo de trabajo, pero el día de hoy les quiero hablar sobre un tema que estaba yo meditando mientras estaba tomando una pausa alimenticia entre video y video, y es un poco sobre soltar y fluir y dejar el control. Muchos de los problemas que nosotros tratamos con ustedes, sobre todo, es el tema de la ansiedad. Y creo que específicamente no hemos tocado este tema sobre la ansiedad, sobre el control, sobre el fluir de la vida. Y así en medio del postre y la pizza y el vinito se me vinieron como muchos pensamientos, y entonces decidimos grabar este video de último minuto, así muy natural, muy pues como muy de sorpresa que se nos salió. Entonces quisiera como hacerles algunas reflexiones sobre cuando yo me siento muy controladora. Aunque no es el formato de chisme dominical chisme cósmico, quisiera yo realmente como platicarles muy informalmente sobre cuando nosotros estamos en este como proceso de controlar. Muchos de los problemas, tanto de salud como mentales, como problemas que nosotros experimentamos, tienen muchísimo que ver con el querer controlar tanto la vida en general como la vida de otras personas. Y aquí es donde más daño nos hacemos nosotros y más daño le hacemos a otras personas. ¿Por qué? Porque la vida no va a salir como tú quieres. Esto es una cosa que yo aprendí desgraciadamente a la mala cuando perdí a mi hija, y la vida fue la manera en la que me dijo: tú no vas a controlar, la vida no va a ser perfecta como tú la crees. A tus 30 años, aunque ya tenías el esposo, la casa, el dinero y todo, pues ¿qué crees? Que no vas a lograr ser madre. Y en ese momento para mí fue un rompimiento interno completamente, pero ahora me toca escuchar muchas de sus historias, entender muchas de sus historias, y la mayoría de las historias que tratamos tienen que ver porque quiero controlar el resultado, porque me siento insegura de no poder ser suficiente, de no poder lograr lo que yo quiero que pase, porque quiero que sea mi matrimonio para siempre, que mis hijos siempre tengan dinero, que nadie se enferme en mi familia, que el clima sea como yo quiera. Y el día de hoy la verdad es que tuvimos de todo un poco, tuvimos sol, tuvimos lluvia, tenemos noche, tenemos ruidos, tenemos de todo un poco, y simplemente yo creo que el secreto de estar en paz, estar tranquilos y estar felices es, no sé lo que va a pasar. No tengo la menor idea de qué va a suceder, y aquí tengo muchos ejemplos, y justamente la inspiración de este video es de una mujer que llegó a mí en estos días y me platicaba mucho de sus problemas, y entonces ella no se lograba ver a sí misma de qué tan controladora es. Y una de las cosas que más repetía durante su sesión es: pero yo no me meto en la vida de nadie, pero yo no controlo a nadie, pero yo no le estoy diciendo a nadie qué hacer. Pero cada vez que me decía un problema o algo que le molestara, tenía que ver justamente con el control, con que su hijo no hacía lo que ella decía, y entonces ella tomaba acción en contra de lo que el hijo decidía, ¿no? O sea, traía aquí un inmueble y entonces el hijo quería tal inmueble. Ella no quería que el hijo tuviera ese inmueble. Ella va y vende el inmueble del hijo, y el hijo va y lo vuelve a comprar y recupera lo que él quería hacer. Y entonces ella estaba frustrada porque el hijo no había hecho lo que ella había dicho, porque además estaba preocupada porque qué tal que le iba mal y por qué malgastaba el dinero y demás. Y entonces mi pregunta hacia ella fue: ¿era tu dinero? O sea, el hijo malgastó tu dinero, tú se lo diste de tu cartera. ¿No? ¿Por qué te molesta? O sea, si no es tu dinero, si tú no trabajaste por él, si tú no se lo diste, incluso
me da otro ejemplo con otro de sus hijos y me dice, es que le doy el dinero a tal hijo y no sé qué, y este hijo va y lo gasta de tal manera y ¿cómo es posible? Y le digo, pero tú se lo regalaste. Sí, es su herencia. Y entonces, ¿qué te importa qué hace con eso? O sea, si yo te estoy dando un regalo, lo que yo haga con ese regalo no es tu problema. Entonces, cuando nosotros nos vamos a profundizar, que ahí es donde quiero que entiendas el tema de la ansiedad, si tú tienes esta ansiedad o si tú tienes este problema de subir o tener una expectativa muy alta y esa expectativa se te cae, es porque finalmente lo que estás queriendo es que alguien o se comporte como tú quieres o una persona haga algo que tú quieres. Pero yo trataba de hablar con esta persona y le decía, y yo me veo muy reflejada, ¿no? Yo era muy juzgona de mi mamá, de sus acciones, de su forma de vivir, de su forma de relacionarse y demás. Y entonces yo le decía, simplemente a ti, ¿en qué te afecta? Realmente, ¿en qué te afecta? Y la segunda es que cuando yo le regresaba esto, yo le decía, imagínate que yo soy tú, imagínate que tú eres mi hija, y entonces ahora yo te voy a dar algo, pero te lo voy a ir a quitar, y te voy a decir qué hacer con ese algo, y no te pongas la blusa que te acabo de regalar de tal manera, porque no me gusta cómo se te ve, porque yo te la regalé, y es roja, pero únicamente para que la uses con zapatos rojos, pero si la usas con zapatos blancos no me gusta. Y te voy a ir a criticar y te voy a decir, ¿por qué la usaste con zapatos blancos si yo te la di para usarla con zapatos rojos? Entonces, cuando tú lo piensas así y te traspolas y te haces hacia atrás y te quitas un poquito de la situación, hasta ridícula se siente uno, ¿no? O sea, si yo te doy este ejemplo, dices, pues claro, no hace sentido. O si viene alguien y me dice algo y eso algo a mí no me gusta o yo no quiero o yo sé por qué estoy haciendo las cosas, ¿puedo escuchar a la otra persona? Claro que sí, siempre puedo estar abierta a escuchar a la otra persona, pero ¿por qué otra persona va a venir a decirme lo que es mejor para mí? No hay nadie más en este mundo más que yo o tú para saber qué es lo mejor para ti. Esta es una de las cosas que trabajamos muchísimo en las sesiones de Akáshicos. Solo tú sabes qué es mejor para ti. ¿Cómo tú vas a saber qué es mejor para alguien más? Sobre todo cuando somos madres, sobre todo cuando tenemos hijos. O cuando alguien quiere venir a controlarnos o cuando tenemos una pareja, no puedes cambiar a esa persona. Y una de las reflexiones que esta semana me cayó es, si yo no estoy amando a la persona, hablando de mi pareja, tal cual como es, ¿realmente es amor? ¿O simplemente es una proyección de la idealización de lo que yo quisiera en mi cabeza que esa persona fuera, pero entonces realmente la estoy viendo desde la realidad de la persona? Solamente es mi imaginación y mi fantasía mental de cómo tendría que ser esta persona para cubrir mis necesidades. Y entonces ya no estamos hablando de amor, ya no estamos hablando de aceptación. Y lo otro que nos pasa mucho es que no tenemos confianza en nosotras mismas o en nosotros mismos. Y entonces quiero controlar todo lo exterior. ¿Para qué? Para que yo no cometa un error, para que yo no me vea mal, para que entonces nada parezca que está mal en mí. ¿Por qué? Porque tengo esta autoexigencia y esta baja autoestima y esta falta de confianza en mí misma, que entonces, ¿cómo se proyecta hacia afuera como una persona aprehensiva, controladora y ansiosa? La ansiedad es, quiero que el futuro suceda de cierta manera como yo en mi reducida cabecita estoy pensando. Simplemente vas a tener muchas opciones. Siempre va a haber opciones infinitas de solución ante un problema. Cuando tú estás cerrándote a sola las cosas tienen que ser de cierta manera, es porque no estás fluyendo con la vida. Y la segunda, o lo más importante, es porque no estás pensando que tú puedes solucionar cualquier cosa que se te presente en la vida. Cualquiera. Y entonces esa es la raíz de nuestra ansiedad. Esa es la raíz de nuestro exceso de necesidad de control. Eso es lo que nos tiene así. Porque si yo tengo la confianza que puedo solucionar lo que sea, y ya les he contado en algún video
que me quedé varada en medio de un aeropuerto en Bali sin visa para poder entrar a Turquía y tomar un siguiente avión y regresar a México y no lo logró. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Habría perdido mi boleto de avión y habría tenido que comprar más aviones diferentes y habría regresado y pues de alguna manera voy a buscar para pagar lo que me haya costado nuevamente comprar esos aviones y pagar los hoteles, y es simplemente dinero. El problema es que siempre le damos mucha más gravedad, mucho más encima. Todo tiene que ser serio, pesado, la vida es completamente difícil, y no es así. No es tan difícil como pensamos. La raíz de la ansiedad es que no acepto que hay otras opciones en mi vida y que estas opciones probablemente no son las que yo pienso en mi cabeza, y que cualquier cosa que se me presente la puedo superar. Así que te invito a pensar la raíz de tu ansiedad, la raíz de tu control, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué además quieres controlar las acciones de otras personas, y te invito a ponerte del otro lado. ¿Qué sientes tú cuando alguien más te juzga, te critica, te dice que lo que no le gusta lo que tú haces, que no te escucha y que además quiere que tú hagas algo que tú no quieres hacer? ¿Cómo te sientes? Entonces, ¿te gustaría que te hicieran eso? ¿Realmente hay alguien en este mundo que tiene la respuesta al futuro? Nadie. ¿Quién mejor que tú sabe lo que es mejor para ti? Así que, pues, simplemente te quiero dejar esta reflexión sobre el fluir, sobre el control, sobre las cosas que realmente no puedes cambiar. No puedes cambiar el clima en una boda, no puedes, si se te olvidó algo, siempre hay maneras de solucionarlo. Siempre puedes comprar otra cosa, siempre puedes no usarlo, siempre puedes hacer algo. Hay opciones, siempre hay muchas opciones. No te cierres a la única opción que está en tus posibilidades y ábrete al mundo de posibilidades, y cualquier cosa que suceda en tu vida estoy segurísima que la puedes superar. Así que bueno, pues te dejo esta pequeña reflexión de cuando yo también era sumamente controladora y quería que todo saliera a la perfección, y Dios me dio un chingadazazo en la cabeza y me dijo: no vas a ser mamá a los 30 y te vas a divorciar a los 37 años. Entonces, toda tu vida perfecta que tú tenías planeada finalmente no es. ¿Y qué pasó? Nada. Simplemente de ingeniero químico, casada, ser mamá y demás, me volví bruja y ahora me dedico a ayudar a muchas más personas y mis posibilidades se abrieron. Simplemente ábrete a las posibilidades, porque cuando lo haces desde el corazón, desde el amor y desde fluir con la vida y decir, bueno, pues aquí estoy a tu servicio, las cosas se acomodan para tu mayor bien. Suéltate y disfruta tu vida. Ese es el mensaje que quiero que te quedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.